días, gracias por venir, lo primero. Estamos en Simo Educación 2019 de la mano de Samsung. Gracias a Samsung por dejarnos lanzar nuestro contenido y reflexionar juntos. Mi nombre es Josu Iriarte, soy arquitecto de profesión y soy socio cofundador de la empresa The Learning Spaces, que se dedica únicamente a transformar espacios de aprendizaje. Hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de autonomía espacial. Ahora os contaré qué quiere decir eso, que en principio suena tan raro. En nuestra empresa, en nuestro día a día profesional, nos movemos por un montón de colegios a lo largo de toda España y nos encontramos con un montón de metodologías didácticas que se van aplicando en estos centros. Desde el método Montessori hasta aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, basado en el pensamiento, basado en competencias, inteligencias múltiples, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, estas metodologías presentan unas destrezas y unas habilidades que consideran que son fundamentales para el desarrollo de la persona y del alumno. Hoy vamos a hablar del mínimo común múltiplo de las destrezas que nos presentan estas metodologías y vamos a hablar también de qué habilidades consideramos que necesitan nuestros alumnos y nosotros mismos para ser hábiles a la hora de enfrentarnos al siglo XXI. Nosotros hemos establecido 3 habilidades que consideramos que son fundamentales en nuestros alumnos. La primera es ser creativos. La segunda es ser resilientes. Y la tercera es ser autónomos. Vamos a ir desarrollando cada una de ellas más adelante. Estas 3 habilidades o destrezas que queremos que posean nuestros alumnos, por supuesto, las tenemos que entrenar y les tenemos que ayudar a entrenarlas. Y todas ellas deben de realizarse siempre desde el trabajo en grupo, si no es imposible, ninguna de las 3. Somos seres sociales y ya sabemos que aprendemos a través de nuestras neuronas espejo, además de por otros múltiples canales. Pero ¿por qué hemos elegido estas 3 habilidades? ¿Por qué consideramos que son fundamentales para el siglo XXI? Esto es una imagen de una factoría de la primera revolución industrial, también podría ser de la segunda. ¿Qué podemos ver en esta imagen? Pues podemos ver en principio que hay un montón de trabajadores en esta fábrica y además también hay un montón de máquinas. ¿Qué más podemos ver? Pues podemos ver que hay una cadena de producción. Esta cadena de producción, que a priori pensamos que no tiene nada que ver con la educación, tiene absolutamente que ver con la educación de todos los que estamos sentados aquí y de mí, que no estoy sentado. Todos hemos aprendido a través de una educación planteada como una cadena de producción. Este aula, que aunque sea en blanco y negro y nos lleve a otros tiempos, es muy semejante a las aulas en las que hemos aprendido todos. Tal vez de las pocas diferencias que podrían tener con las aulas en las que aprenden nuestros alumnos ahora sería que aparecerían dispositivos inteligentes. Sin embargo, la disposición de los pupitres es muy parecida, la ubicación cartesiana de los elementos de mobiliario siguiendo alineaciones estrictas y una persona declamando información al final en modelo clase magistral por parte del profesor también es muy habitual en nuestras aulas ahora mismo, y es el resultado de esto. Así hemos aprendido, ha funcionado estupendamente porque respondía a unas necesidades que tenían que ver con este modelo de producción, y este modelo de producción respondía a un modelo social y a un paradigma social. Pero ya no estamos aquí y por lo tanto no deberíamos estar aquí tampoco. Ahora estamos aquí, pero no es que vayamos a estar porque los gurús que hacen análisis predictivos sobre el futuro nos dicen dónde vamos a estar. No, es que ya estamos. Esta es una factoría que está en California, en los Estados Unidos, y es la factoría de Tesla. Imagino que la conocéis todos. Una empresa que se dedica a construir coches eléctricos. Bien, pues ¿cuántos trabajadores veis en esta fábrica? Pues no es que se hayan ido a tomar el café, es que prácticamente no están, y no están al lado de las máquinas, porque la proporción entre trabajadores y maquinaria se ha reducido de una manera exponencial. Jeremy Rifkin, que es, bueno, varias cosas, asesor
del gobierno de Estados Unidos, de la Comunidad Europea en temas de análisis predictivo sobre hacia dónde vamos en la tercera y cuarta revolución industrial, nos dice en un libro fantástico que se llama La sociedad de coste marginal cero, dice: por primera vez en la historia de la humanidad, no creo que haya muchas frases que puedan empezar por primera vez en la historia de la humanidad, el aumento de los medios de producción está generando un descenso en la demanda de puestos de trabajo. Bueno, ¿y esto en cristiano qué quiere decir? Pues quiere decir que antes, cuando tenías éxito con un producto y tenías una gran demanda, construías factorías. En esas factorías lo que hacías era comprar un montón de maquinaria y además contratabas a un montón de gente. Bueno, pues eso ya no ocurre. Ahora, cuando tienes éxito con un producto, construyes una factoría, contratas maquinaria y ya no contratas, compras maquinaria y ya no contratas a un montón de gente, porque esa relación ya no se produce. Esto, que parece una tontería, lo cambia todo y es una de las bases fundamentales del cambio de paradigma social al que vamos. ¿Por qué? Pues porque ya no vale el modelo de hijo, trabaja en un banco porque es para toda la vida y así no tienes que preocupar por nada. Lo mismo con las oposiciones. Ahora los bancos nos hacen trabajar a nosotros, me imagino que os habéis dado cuenta todos. Quiero decir, nosotros nos hacemos las transferencias, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los bancos lo detectan desde hace mucho tiempo. Tienen que reducir los costes de trabajadores porque esa demanda social ya no se produce, ya nadie va a la oficina. No es ni mejor ni peor, ni las máquinas nos van a quitar el trabajo, ni se va a caer el mundo. Pero desde luego se ha movido, la silla se ha movido y tenemos que adaptarnos. Y si queremos que nuestros alumnos se adapten, tendremos que entrenarles para que se adapten al cambio. Este puede ser el resultado de un aula del siglo XXI. Este es un proyecto que hemos hecho en un colegio en Bilbao, en Vizcaya, el colegio se llama El Regato, y son 4 unidades de infantil. Pero esas 4 unidades de infantil cuentan muchas cosas del siglo en el que estamos. Es un espacio abierto, en el que no está ni cuarto, ni tercero A, ni B, ni C, ni D, porque la distribución del espacio se produce en cada momento, todos los muebles son móviles y los profesores van adaptando sus necesidades porque el espacio y el mobiliario se lo permiten. Con lo cual, ya no estamos en una disposición ortogonal en la que la línea de pensamiento funciona igual que el aula. Yo te transmito algo, tú lo memorizas o no, lo aprendes, lo entiendes y me lo devuelves. No, ya no estamos ahí, ya no estamos entrenando esas destrezas. Ahora lo que estamos entrenando es la autonomía, la creatividad y la resiliencia, aparte de la empatía y el trabajo en grupo. Para generar autonomía ahora vamos a ver que no es posible irnos a los espacios anteriores. No puedes generar autonomía cuando estás encorsetado en una posición. Y mucho menos si el profesor solo tiene un rol, porque copiamos comportamientos. Vamos a desarrollar cada uno de los temas por separado. Creativos. Bien. ¿Conocéis a Jandro? Jandro es un humorista y mago que trabaja y colabora con El Hormiguero. ¿La habéis visto alguna vez en la tele? Bueno, pues tiene una charla TED fantástica. Hombre, a priori no parece el mejor fichaje para hablar de neurociencia, sin embargo tiene una frase que es genial. Tiene una charla TED en TED Moncloa que dice: nuestro cerebro hace 2 cosas básicamente, y a nivel divulgativo la utilizo mucho porque me parece que es muy clarificadora. El cerebro almacena y asocia, y realmente, basiquísimamente, es lo que hace. ¿Por qué digo esto? Porque cuando somos creativos, ¿o quién es creativo? ¿Solo los músicos? ¿Solo los artistas son creativos? No. Las relaciones que se establecen entre nuestras neuronas se llaman sinapsis. ¿Cuándo somos creativos? Cuando cualquiera de nosotros, con la información de nuestro cerebro, almacena ese almacenaje. Somos creativos cuando generamos asociaciones o sinapsis diferentes a las que generan los demás. Es así de sencillo. No hay que ser músico, no hay que ser pintor, no hay que ser arquitecto, solo hay que intentar hacer asociaciones diferentes a las que hacen todos los demás. Entonces podemos ayudar del pensamiento lateral o de un montón de herramientas. O nos podemos ayudar de un profesor en un espacio que nos ayuda a generar sinapsis distintas. Os voy a poner ejemplos de esto. Ahora vamos a desarrollarle. ¿Qué es un espacio creativo? Cuidado con esto. Un espacio creativo no es un espacio... es aquel espacio que potencia la capacidad creativa de las personas que lo van a ocupar, no del diseñador.
Si yo construyo un espacio creativo en el que el creativo soy yo, me podrán decir, Josu, precioso, me encanta tu trabajo. Ya, pero ¿cómo he ayudado a los alumnos a que sean creativos? De ninguna manera. El creativo he sido yo. Tim Robbins, ¿conocéis el actor? Trabajó en películas importantes, una de ellas maravillosa que se llama Cadena Perpetua. Bien, pues en un vídeo que se llama The Creative Brain, del neurocientífico David Eagleman, habla sobre su experiencia en cárceles, en prisiones norteamericanas, en las que imparte talleres de creatividad teatral a los presos. ¿Qué ocurre? Pues que lo que dice él es que la creatividad no solo te hace más hábil, sino que te hace más feliz. Pensadlo un segundo, cada vez que nosotros somos creativos, cada vez que tenemos una idea que consideramos válida, que no han tenido en general nuestro entorno, aumenta nuestra autoestima. Cuando aumenta nuestra autoestima, inmediatamente aumenta nuestra felicidad y nuestra confianza en nosotros mismos. No es difícil, pero nadie habla de eso, nadie relaciona creatividad con felicidad, y él sí lo hace. Y también nos dice que los presos que participan en procesos creativos reinciden un 80% menos. ¿Por qué? Porque no necesitan reincidir. Son obviedades, pero yo creo que son revelaciones fantásticas y muy importantes. Nathan Myhrvold, que es digamos que una eminencia científica, es un científico científico y inventor que ha desarrollado un nuevo reactor nuclear que se lo encargó Bill Gates. Bueno, pues este hombre dice, si no propicias un entorno donde creadores e inventores puedan poner cosas en marcha, nunca vas a conseguir ideas nuevas. O lo que decía Einstein, si quieres que ocurran cosas diferentes, haz cosas distintas. Si quieres ser creativo, genera sinapsis diferentes. Vale, vamos a ver cómo relacionamos esto con los espacios y cómo hacemos a través de los espacios que las personas sean creativas. El ejemplo lo saco de un libro que se llama El poder del desorden, del economista Tim Harford, que tiene un ejemplo que yo creo que es ilustrativo, muy interesante, y a ver qué os parece. Este edificio que veis aquí en pantalla es un hangar que tenía el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el centro científico más importante del mundo. Este edificio se demolió, pero estaba en pie en los años 50. ¿Cuál era su función? Los científicos e investigadores que no habían desarrollado todavía patentes para el MIT les mandaban a este hangar a ver si conseguían algo, a ver si conseguían desarrollar patentes, a ver si conseguían sacar algo valioso. ¿Qué le pasa a este hangar? Pues este hangar tiene luz, tiene altura, cada uno de estos módulos pertenece a cada una de esas líneas de investigación y es feo. Es feo y no es necesario, pero es importante para lo que voy a explicar. Cuando cada uno de estos investigadores se metían en su cubículo, se apropiaban de él. ¿Por qué? Porque como no había nadie que había diseñado nada, se podían apropiar porque no les daba miedo apropiarse del espacio. Ponían sus pósters, su cafetera, lo que sea que ellos necesitaran para generar identidad con el espacio en el que estaban. Y se sentían bien. Había una comunicación entre el espacio que ocupaban y ellos mismos y su proceso creativo. Bien, pero no solo tenía eso, tenía un pasillo central muy grande en el que salían los investigadores de diferentes cubículos y módulos a fumarse un cigarro. Claro, cuando te fumas un cigarro, hablas. Pero es que habla el científico que está desarrollando una línea de investigación con radares de submarinos y habla el que está haciendo un trabajo de radiofrecuencia o de física nuclear. Y ahí se generan esas sinapsis que hablábamos antes. Esas sinapsis que haces que relaciones cosas multidisciplinares de diferentes centros de conocimiento, y entonces sí que estableces sinapsis diferentes a los demás, porque tu almacenamiento es más diverso y te contaminas de las personas que están alrededor. Esto es un espacio creativo. Bueno, pues con todo, y ahora viene el punto irónico y divertido de cómo somos los sapiens. Se producen un montón de patentes porque funciona el espacio creativo, un montón. Y con el dinero que saca el MIT con todas estas patentes, le encarga a Frank Gehry, que es como sabéis, el arquitecto que diseñó el Museo Guggenheim de Bilbao, le encarga un edificio creativo para que todavía haya más patentes. Y entonces Frank Gehry lo que hace es hacer un edificio creativo, pero para él. ¿Qué ocurre? Que cuando los investigadores que ya han generado patentes y ya están en un estatus superior van a este edificio, no saben qué hacer. Porque es todo de mírame y no me toques, porque el creativo ha sido un tercero.
con lo cual esa identidad con el espacio ha desaparecido y los pasillos de relación también. Esto no es un espacio creativo. Seguimos. Resilientes. ¿Qué es una persona resiliente? Bueno, pues para no ponernos muy pomposos, una persona resiliente es aquella que acepta el cambio de manera positiva. En vez de tener miedo, que es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros cuando cambia algo en nuestra vida y ponernos alerta, una persona resiliente es aquella que acepta el cambio y dice, bueno, me parece que puede ser una oportunidad, me genera curiosidad, voy a ir a por él. Claro, ¿qué nos sale ser? ¿Resilientes o no resilientes? Nuestra cultura no nos sale ser resilientes, nos da miedo y el miedo hay que vencerlo. Cuesta mucho más formar alumnos resilientes que no resilientes. Hace falta un esfuerzo importante. ¿Cómo podemos entender la resiliencia? Yuval Noah Harari, imagino que le conoceréis, es un antropólogo y divulgador y escritor israelita. Ha escrito, entre otros libros, Sapiens, Homo Deus. Bueno, imagino que sonará de algo. Bien, ¿qué dice Yuval Noah Harari? Dice que la primera parte de nuestra vida, desde tiempo inmemorial, todos los que estamos aquí, dedicamos, y esto sí que fluctúa en el número de años, pero dedicamos una época de aprendizaje. Pues cuando había actividades gremiales en las nuevas ciudades, los aprendices dedicaban 5 años de aprendizaje y luego ponían en práctica el aprendizaje que habían tenido teórico trabajando. Nosotros, vosotras, estáis en plena etapa de aprendizaje y la terminaréis pues cuando sea, con 25, con 27, con 30, cuando sea. Y luego os pondréis a trabajar como nos hemos puesto a trabajar los demás. Y estaremos en la segunda parte de nuestra vida, que es la que se corresponde con la especialización en el trabajo. Bueno, para seguir siendo relevantes en el siglo XXI necesitaremos seguir aprendiendo de manera constante. Quiere decir que este ciclo de 25 años y luego los que sean más, 40, trabajando, formándonos, trabajándonos, ese paquete no desaparece, pero se hace muchísimo más frecuente. Es decir, nos vamos a tener que reinventar muchas más veces y la única manera de reinventarnos y que no nos dé miedo el cambio es estar en un proceso de mejora continua y de aprendizaje continuo, porque si no, enseguida nos vamos a atascar y vamos a dejar de ser relevantes, y como dejemos de ser relevantes el sistema va a pasar de nosotros, porque el sistema es así de cruel y lo va a ser más. Bien, con lo cual en el siglo XXI desaparece la idea de educación como cadena de producción, que es lo que veíamos al principio con las imágenes de la fábrica en la primera y segunda revolución industrial. Vamos a poner ejemplos de resiliencia con espacios. ¿Cómo podemos ayudar? Este es un espacio en una icastola, en un colegio en Santurce que se llama Biots Castea. Bueno, en principio pues será un aula más o menos modernita, más o menos agradable, más o menos que tiene en cuenta las emociones de las personas, que te sientes a gusto, y vamos a pensar que estamos en una clase de proyectos de primaria. ¿No? Nos lo creemos todos. De hecho es cierto. Bien. Pero es que resulta que en el mismo espacio, con el mismo mobiliario, comemos. Y no pasa nada. No solo no pasa nada, sino que donde hemos intervenido, haciendo una aportación económica, lo usamos muchísimas más horas. Y entonces el rendimiento económico de la intervención empieza a tener sentido. Pero no es lo más importante. Lo más importante es que estamos entrenando la resiliencia. Lo más importante es que estos alumnos no les va a parecer nada raro que estaban haciendo proyectos y luego ellos mismos giran las mesas, las ponen alineadas y lo convierten en un comedor. Y cuando termine la hora de comer, girarán las mesas, las pondrán contra la pared, apilarán las sillas que no pesan nada y se convertirán en una clase de lo que sea de extraescolares. De hecho, si os fijáis en esta imagen anterior, veréis que hay un espejo. ¿Por qué? Pues porque en este colegio quieren hacer danzas, baile, ballet. Vamos a poner más ejemplos. Nuestra empresa se llama The Learning Space y los espacios de aprendizaje, ¿dónde están? ¿Cuáles son? ¿El aula es un espacio de aprendizaje? Sí. ¿Es el único? No. ¿Las escaleras son espacios de aprendizaje en un colegio? Por supuesto. ¿Los pasillos? Por supuesto. ¿El comedor? Acabamos de ver que también. Pero ¿qué pasa cuando la tecnología, estamos en el stand de Samsung, qué pasa cuando la tecnología nos permite salir del aula y que el espacio exterior sea otro espacio de aprendizaje? Pues pasa que es una maravilla, porque tenemos dispositivos inteligentes que nos ayudan a que el interior sea exterior y viceversa, y los tenemos que utilizar, porque son herramientas a nuestro servicio y fomentan, por supuesto, la resiliencia, porque hay algo que mueva más el cambio que tu aula deje de ser tu aula a ratos.
Vamos a recopilar un poco información y a repasar. Habíamos dicho que queríamos alumnos creativos, resilientes y autónomos. Hemos puesto ejemplos en los que el espacio puede ayudar a cada uno de ellos. Ahora vamos a poner ejemplos de qué son alumnos, de cómo conseguir alumnos autónomos. ¿Por qué es importante fomentar la autonomía de los alumnos? Bueno, primero, ¿por qué es importante? Pues porque si aumentamos la autonomía de nuestros alumnos, aumentamos su confianza en sí mismos. Les brindamos la oportunidad de que desarrollen más destrezas, aparte de que generamos más empatía porque confiamos más en ellos. No les llevamos tan acotados constantemente ni como corderitos, porque realmente confiamos en su comportamiento. Y ellos, al recibir esa confianza, actúan en consecuencia y se comportan perfectamente. Bien, ¿cómo aumentamos la autonomía? ¿Cómo hace el espacio para echarnos una mano para que nuestros alumnos sean más autónomos? Pues aumentando los grados de libertad. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el espacio se diseña para que los alumnos les permitamos hacer más cosas. Por ejemplo, aulas de la ESO en el Colegio Madre de Dios en Bilbao. Aquí tenemos en realidad dos aulas de cuarto de la ESO A y cuarto de la ESO B. ¿Qué ocurre con este espacio? Pues que los alumnos, por supuesto, como hemos hablado al principio, trabajan en grupo, pero es que se sientan como les parece. ¿Veis alguna disposición ortogonal en las mesas? No. ¿Cuánto tiempo tarda en cambiar la disposición de estas mesas? Pues seguramente dentro del aula, en el mismo espacio-tiempo del aula, de los 50 minutos, cambia una o dos veces. Y la siguiente, cuando llegue este profesor, hará otra disposición. ¿Por qué? Porque el espacio y el mobiliario tienen que ponerse al servicio del aprendizaje y nunca al revés. No podemos llegar de arquitectos fantásticos dando ideas sobre cómo tiene que ser el mundo del aprendizaje sin conocerlo. Porque entonces estaremos haciendo constantemente herramientas inválidas, porque será bonito para mi compañero arquitecto, para la revista de turno o para el interiorista de turno, pero no es una herramienta eficaz. Hay que escuchar, hay que entender las metodologías, hay que conocerlas y luego hay que brindar oportunidades de autonomía y oportunidades espaciales y de mobiliario para que esas metodologías se implementen y se lleven a cabo de manera mucho más solvente. Por ejemplo, en este espacio de cuarto de la ESO ya hay espacios de desdoble, que son los que veis al final, que tienen una especie como de color verde. Bien, tienen mamparas, son como peceras. ¿Qué pasa con esos espacios? ¿Por qué ese espacio fomenta la autonomía? Pues porque en este espacio doble hay 2 profesores para 70 alumnos, pero es que hay 5, 7, 8 de ellos que están reunidos solos y no pasa nada. No solo no pasa nada, sino que cuando permitimos grados de libertad ocurren más cosas, y cuando ocurren más cosas el aprendizaje se multiplica. Aparte de que se multiplica la asertividad, la confianza y las relaciones entre alumno y profesor. Ya no me tienes que perseguir, me dejas comportarme de una manera razonable, yo respondo y seguimos avanzando. Yo como alumno gano en autonomía y tú como profesor dedicas tu tiempo no a corregirme mi comportamiento, sino a transmitirme conocimientos. Vamos a ver más ejemplos de autonomía. Ejemplos en los que el espacio se pone al servicio del aprendizaje para generar autonomía. Esto es la entrada del colegio de La Salle Montemolín en Zaragoza. ¿Este espacio así es porque es bonito? ¿Está diseñado así porque es bonito? No. Este espacio está diseñado de esta manera porque La Salle Montemolín lo que quería era un lugar de encuentro. Y un lugar de encuentro es un sitio en el que permitimos que se encuentren alumnos, profesores y padres. Y estén de una manera distendida, no están sentados en pupitres en un aula, se relacionan de otra manera. ¿O acaso nosotros cuando nos relacionamos con un amigo en casa nos sentamos en una disposición ortogonal con las manos en las rodillas y hablamos con ellos mientras cenamos? No, pues ellos tampoco. Se sientan de otra manera, se sientan y se acomodan como les parece, porque están en un espacio de encuentro, de relajación, en el que todo tu cuerpo te está contando que te relacionas y aprendes de otra manera, por otro canal. Pero claro, no solo es desde los lugares comunes de profesores y alumnos y padres hacia los profesionales del centro, también es al revés. Es el mismo espacio visto desde Secretaría. Las transparencias, nos olvidamos, pero son bidireccionales. Imaginaros si no cambian las relaciones entre las personas que trabajan en este centro y las que lo habitan. ¿Cómo no van a cambiar?
si se ven constantemente, si están constantemente interrelacionándose entre ellos. Cuidado con el espacio. El espacio bien diseñado es una herramienta súper potente que ayuda a variar comportamientos, queramos o no, pero un espacio mal diseñado es muy tirano y también ayuda a variar comportamientos, pero no los que queremos. Entonces, vamos a reflexionar antes de diseñar nuestros espacios, porque si no nos vamos a equivocar y vamos a tener comportamientos que no queríamos por no haberlos pensado. Esto es un mueble que hemos diseñado para infantil, que es tan sencillo como ponernos en la cabeza de un niño de primaria. Cuando yo era pequeño y quería ver la tele en mi casa, me metía debajo de la mesa. ¿Por qué? Pues porque me sentía seguro, porque el techo de los adultos está muy alto y no me representa, pero la mesa sí. La mesa me hacía sentirme protegido, estaba en un espacio mucho más reducido, estaba en un espacio a mi escala. Pues si no nos olvidamos de dónde tienen los ojos los alumnos a los que estamos formando, nos daremos cuenta de que una herramienta como esta, tan sencilla, es una herramienta fundamental. En este colegio, por ejemplo, se utiliza, vuelve a ser Madre de Dios en Bilbao, se utiliza para premiar al alumno. Si te portas bien, puedes ir a la casita un rato. O no solo para premiarle, sino también voy a ir a la casita porque necesito un momento de introspección, que hay mucho barullo aquí, prefiero recogerme aquí, que quiero leer o hacer un ejercicio, etcétera, etcétera. Es sencillísimo, no tiene nada del otro mundo, solo hay que ponerse en la cabeza de otro y pensar. Las escaleras, ¿por qué no pueden ser espacios de aprendizaje? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué no podemos utilizar rincones donde los chavales se relacionen de otra forma, aprendan, se rían, jueguen, se diviertan? ¿Esto cuesta dinero? No. ¿Esto potencia la autonomía? Por supuesto. ¿Por qué? Porque si yo te dejo jugar aquí y relacionarte y aprender, y te digo, la manera de aprender en este espacio es esta y tu comportamiento tiene que ser tal, si tú no te comportas de esa manera, no te voy a volver a permitir utilizar este espacio. Con lo cual ya te vas a encargar tú de regular tu comportamiento para que te permitan tener cada vez más autonomía y para que cada vez estés más seguro de ti mismo. La relación interior-exterior. Esta es una escuela infantil en un colegio que se llama el Colegio de la Merced, en Loiu, en Vizcaya, que están en medio del monte, en un sitio maravilloso. Bueno, pues establecimos y diseñamos esta escuela. Esto es 4-5, segundo ciclo de infantil. Césped artificial en el interior y en el exterior. ¿Para qué? Para potenciar la relación interior-exterior, así de sencillo. Bien, ¿qué hemos descubierto? No tenemos ningún documento científico que lo avale, pero pasa en 2-3, pasa en 3-4 y pasa en 4-5 años. Sobre todo en 4-5 y en 3-4. Y es que los ejercicios de lectoescritura que realizan en este centro, los chavales que lo realizan fuera, donde están aquellas niñas y niños allí, duplican los tiempos de autonomía. Están el doble de tiempo realizando ejercicios de lectoescritura. ¿Lo hemos buscado? No, hemos pensado que, vamos, es evidente que si puedes estar en el exterior y tu aula puede tener una parte de tu aula puede ser exterior, todos sabemos que nuestro cerebro primitivo lo va a agradecer. Lo que no sabíamos es que los tipos de autonomía de realización de ejercicios se iban a duplicar. Lo cual es asombroso. Entonces, ¿cómo nos convertimos en seres creativos, autónomos y resilientes? Pues lo acabamos de ver y es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es entrenar. Como todas las destrezas que adquirimos en la vida, si queremos ser creativos, resilientes y autónomos, tenemos que generar desde nuestro mundo profesional espacios que permitan a nuestros alumnos entrenarse en esas 3 destrezas. ¿Por qué? Porque no hay mejor manera de adquirir una destreza que por repetición. No tiene más misterio que eso. Y para terminar ya definitivamente, comentaros que el diseño del espacio es una herramienta muy, muy poderosa y que os animamos a que la uséis. Muchas gracias.